¿no? Entonces, primera nota de la personalidad de Manolo es la resiliencia, la capacidad para superar las adversidades. Y la segunda nota de su personalidad es la esperanza, que es mirar hacia adelante. Mi único consejo es sentirse queridos y acompañados. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, pedirles disculpas por el retraso, que hoy la verdad es que no sé qué pasaba en Madrid, pero había cantidad de calles cortadas y yo que venía con mi mujer desde la carretera de Burgos hemos tardado 1 hora y media. Y entonces hemos llegado justos, pero hemos llegado tarde. Por eso hay que pedirles perdón. También quería dar las gracias a todos ustedes por estar aquí en este acto tan entrañable. En especial, daré las gracias a la Fundación Universitaria Española, que es la institución que nos acoge aquí, y especialmente en la persona de Asís Timmermans, que es el patrono administrador, que con tan de forma una acogida cariñosa pues nos ha invitado a presentar el acto. También a su gerente, a Carmen Álvarez, y a todo su equipo por la organización, la logística y toda la atención. Y por supuesto a todos ustedes. Bueno, hoy es un día grande porque estamos aquí para presentar el libro de Manolo, que es un libro especialmente importante para todo aquel que sepa lo que es el Alzheimer y lo que es tener de cerca a una persona con esta enfermedad. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado la ciencia o el saber de muchos médicos o especialistas en el tema, pero hoy lo que venimos a presentar es el libro de una experiencia, ¿no? En este caso de Manuel López López, la experiencia suya, de sus hijos, con su mujer Lita, que ya murió, y cómo él aprendió en esos casi 20 años de cuidados cercanos a su mujer, a Lita, cómo aprendió a conocer lo que era el Alzheimer y cómo había que afrontar y tratar a una persona con esa enfermedad. Por eso que estamos ante un libro, ante un manual práctico, un libro en donde puede dar lecciones no solo de ciencia, sino también, sobre todo, del ejercicio práctico. Y para presentar el libro tenemos la suerte, si les parece, la estructura de la presentación va a ser muy sencilla. Yo voy a presentar brevemente a Enrique Rojas y a Manuel. También está con nosotros Daniel López López, hijo de Manolo, que ha venido de Estados Unidos justamente para estar con él. Y después de las ponencias, de las charlas, de la introducción de don Enrique, el doctor Rojas y de Manolo, pasaremos a un turno de preguntas. Bueno, todos ustedes conocen al doctor Enrique Rojas, ¿no? Que es, más allá de un catedrático de psiquiatría, un doctor, un psiquiatra querido además por sus pacientes, yo casi diría que es un hombre del Renacimiento que ha caído en pleno siglo XXI, porque es un hombre que pinta, que escribe, que habla, que da conferencias y que sobre todo acompaña a las personas, ¿no? Eso es un perfil desgraciadamente no muy habitual hoy en día. Que un psiquiatra español, podemos tener el orgullo de decir que ha vendido 3 millones de ejemplares de sus libros, eso es algo verdaderamente maravilloso. Pero más allá de su éxito como escritor, está sobre todo el éxito como persona, como marido, como padre. Ustedes conocen que al doctor Rojas le ha salido un competidor
en la figura de su hija Marianne, y también Isabel también está ahí empujando, lo cual también es un orgullo para todos nosotros. Pero sobre todo lo que quería decir es que el cariño con que hablan los pacientes de Enrique, del trato humano, del trato de persona a persona, no de psiquiatra a paciente, sino de persona a persona, eso quizás es uno de los logros más importantes. Ya de paso, y aprovecho para presentar a Manuel López López, a Manolo, que como todos ustedes lo conocen, es ingeniero naval, empresario y sobre todo ha sido uno de los españoles que ha estado fuera de nuestro país en altos cargos de multinacionales, para también orgullo de todos nosotros. Y una de las cosas importantes de Manuel, además de ser padre de 3 hijos maravillosos en lo personal y también en lo profesional, es cómo ha sabido afrontar las etapas de su vida, en algunos casos dolorosas, como ha sido la enfermedad de su mujer Lita, y cómo también, una vez que ha desaparecido, que ha muerto, ha sabido afrontar esta nueva etapa con ilusión de cara al futuro, de poder ayudar a otras personas a través de este libro y de su testimonio, para acompañar a todo aquel que tenga un familiar en esas circunstancias. Y ya sin más, doy la palabra al doctor Enrique Rojas. Muchas gracias, Alex. ¿Se oye? Cuidado, la mano. ¿Lo he apagado? Ahora sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alex. Yo fui el que te puse en contacto con Manolo para que saliera su libro adelante, ¿no? Es interesante, pero yo conocía a Manolo en una conferencia que yo di en el Centro Laguna y al final, en el coloquio, pues apareció este hombre y me quedé impresionado. Luego me dijo, pues me he quedado viudo, me ha pasado esto, tal y tal. Y bueno, hablé con él con más detalle. Me impresionó mucho por la vitalidad, la fuerza, ¿no? Los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Yo he sido hijo de psiquiatra, mi padre, Uribe Rojas Ballesteros, fue catedrático de psiquiatría, director de un hospital psiquiátrico muy importante en Andalucía. He sido hijo putativo de López Ibor, de Vallejo Nájera, del sustituto de López Ibor en Madrid, que fue un psiquiatra apenas conocido, pero influyó mucho en mi personalidad, Francisco Alonso Fernández. Y yo doy clase en Nueva York desde hace muchos años, en la NYU, y en Estados Unidos el psiquiatra es el médico de cabecera. Aquí todavía la gente que vemos dice, bueno, te tuvo que ir al psiquiatra, fíjate tú, indica pues falta de cultura psicológica. Hoy está cambiando, todavía vemos gente, por ejemplo, de la Extremadura profunda de Galicia, que dice, tuve que ir al psiquiatra, el médico de los nervios, el médico de la cabeza, ¿no? Bueno, entonces es interesante porque en el caso de Manolo hay muchas cosas, se agolpan en mi cabeza muchos contenidos en este momento, ¿no? Primero, un ejemplo de resiliencia, ¿no? 10 años su mujer en el Centro Laguna, 16 años de enfermedad. El Alzheimer fue descubierto por 2 médicos, Pick y Alzheimer, que descubrieron, inicialmente se llamaban demencias preseniles, que eran pérdidas de la frescura, de la capacidad cognitiva en edades tempranas. No olviden ustedes, en 1910, hace 1910, la expectativa de vida estaba en 60 años, se decía, yo recuerdo haber oído a mi abuelo, el anciano de 60 años se cayó en la calle. En el año 2014 la expectativa de vida en Occidente está en 90. O sea, esto ha cambiado el concepto, ¿no? Entonces las demencias preseniles, que se daban a los 60, hoy, fíjense ustedes cómo está la situación que lo cenaba yo con Luis María Ansón, presidente de la Real Academia de muchos años y jefe de la Casa Real. Fui a cenar con él, 89 años, nos tomamos 2 o 3 copas de vino, hablamos de lo divino del hermano y me dice, yo te iba a pedir que me des una pastilla para la memoria, porque estoy preocupado. Digo, hombre, si a los 89 años no tienes un poco de falta de memoria, pues la cosa es grave, ¿no? Yo suelo decir, nota a pie de página, que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y mutatis mutandis, la incapacidad para superar las cosas negativas nos convierte en personas
neuróticas, amargadas, agrias, resentidas, atrapadas en los hechos de atrás. Entonces, en el caso de Manolo, hay una cosa muy interesante que es en dos notas, que lo digo en el prólogo, que es la capacidad de resiliencia y la esperanza. La resiliencia es un concepto de la física que es la capacidad de los metales de doblarse sin partirse. Entonces, ¿cómo el resiliente es capacidad para superar las adversidades y crecerse ante ellas? Tengo yo un libro mío, desde ya unos años, que se llama No te rindas, que salió en Planeta, y que yo le robé el título a Tony Blair. El título de la campaña de Blair era Don't Give Up. Yo se lo robé, pero él se lo había robado a su vez a Winston Churchill, que le llamó a su campaña Never Give Up, nunca te rindas, ¿no? Es decir, crécete ante las dificultades, ¿no? Entonces, primera nota de la personalidad de Manolo es la resiliencia, la capacidad para superar adversidades. Y pensarlo, son 10 años en la resiliencia viendo a su mujer que se va apagando. Se dice que la demencia es un rico que se ha arruinado, mientras que los intellectual disability es un pobre de nacimiento, ¿no? Y la segunda nota de su personalidad es la esperanza, que es mirar hacia adelante. O sea, yo doy una definición de la vejez. Una persona se hace vieja cuando sustituye sus objetivos por sus recuerdos, cuando empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. Yo, mi persona, vuelvo a Rafael Ansón, tengo una relación con él, con Luis María Ansón, pero también con Rafael, presidente de la Academia de Física Española, y el otro día estaba en otra cena con él, me voy mañana a Buenos Aires. Y yo no me pregunté, pues tiene 88 años, Buenos Aires son 13 horas de vuelo, y me dijo, pero voy a estar solo 2 días porque luego vengo, porque tengo una reunión y tal. Y digo, no dejes de tener ilusiones y objetivos en la vida. Bien, navegando del libro La Esperanza, voy a proponerles una imagen marina, ya que Manolo es navegante, y mares tranquilos no hicieron buenos navegantes. Y frente al mar, estamos en el Mediterráneo, un barco que se estea en el resol. Y me hago 3 preguntas. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Y cómo llegar a buen puerto? 3 preguntas. La primera significa tener una embarcación adecuada. La segunda, y se refiere, esta metáfora bien se refiere a la personalidad, es decir, tener una personalidad equilibrada. Sería la primera parte fundamental de la navegación. De hecho, yo sigo más los criterios psiquiátricos americanos que los europeos. Yo soy psiquiatra, que estoy en la línea de la American Psychiatric Association, que ha clasificado las enfermedades de la personalidad. O sea, igual que coge un manual de dermatología y dice, pues enfermedades de la piel, pues vitíligo o acné polimorfo juvenil, ¿no? Y ha tipificado, ellos no le llaman enfermedades, el personality disorder, los trastornos de la personalidad, que hoy están muy identificados. El narcisista, la personalidad, el narciso es una planta que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que el agua le ofrece. Y es las personas muy pagadas de sí mismo, yo soy muy importante porque yo estuve, yo fui, yo vine. Entonces, la descrita, principales manifestaciones del narcisista o la personalidad borderline, se llama también límite, que es una personalidad impulsiva, inestable, cambiante, con descontrol de la lengua, ¿no? Entonces vamos viendo, pues bien, la primera parte para construir una embarcación, tener una personalidad no perfecta, que eso es una utopía, pero fuerte, sólida, compacta, consistente, pétrea, rocosa. ¿Cómo mantenerse a flote? La mejor manera de mantenerse a flote es lo que ha hecho este caballero, que es tener un proyecto de vida. Y el proyecto es un programa que yo diseño según mis preferencias personales. Y ese programa tiene que tener 4 notas. Amor, trabajo, cultura y amistad. Es una tetralogía. La felicidad está ahí. ¿Qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Entonces, en un momento determinado, estos 4 componentes, falta uno, que su mujer se va, se muere. Nota a pie de página, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, decimos, hay que valorar la vida. Oye, fulanito que se va, y tal. Se ha muerto hace unos días Ignacio Bayón, un buen amigo nuestro, y no te llevas nada. Entonces,
Bueno, pues ahí empieza la filosofía, ¿no? Que tú te llevas lo que has hecho con los demás, el ejemplo que has dado y tal, por tanto. Y finalmente, ¿cómo mantenerse a flote? La mejor manera de mantenerse a flote en la navegación, en el cuaderno de bitácora que hablas tú en el libro, que es en el mundo andariego, en Galicia, hay una cosa que se llama la bolsa de costado, que es donde va el cuscurro de pan y las anotaciones de la andadura. Mutatis mutandi, en el libro de bitácora se registran las incidencias de la navegación. Nosotros los psiquiatras le preguntamos cuando viene una persona por primera vez a vernos, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes a la consulta? ¿Desde cuándo? Poner una fecha aproximada. ¿Y a qué atribuyes tú lo que te está pasando, ¿no? Muy bien. La pieza clave para mantenerse a flote es la voluntad. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta. Y el que la tiene en posición de sobrevivir, la voluntad no es un estado de ánimo. Es la educación permanente que tienes desde pequeño por hacer no lo que te apetece, que algunas veces sí lo haces, no lo que te pide el cuerpo, que algunas veces sí lo haces, sino lo que es mejor para ti, un salto de calidad, que se podría resumir en un ritornello, que es la costumbre de vencerme en lo pequeño. The habit to overcome the little things. La costumbre de vencerme, no lo grande, eso llega muy de tarde, todo lo vemos. En la consulta, yo vengo de la consulta ahora y me decía esta mañana una señora, su hijo es fracaso escolar, y me dice, doctor, ¿no hay una pastilla para la voluntad? Digo, no la hay. ¿Sí? Hay que pensar lo que ha pasado. Manolo estuvo en Lilly, Indiana, que fue la primera multinacional farmacéutica que sacó un medicamento que le llamaron, que era el Prozac, que es fluoxetina, no me conocía el Prozac, te acordarás. Yo estuve en la presentación de ese producto en Nueva York, many years ago, y recuerdo que los representantes de la me dijeron la happy pills, la píldora de la felicidad. La felicidad no depende de una píldora, voy a terminar mi posición hablando de la felicidad. Entonces, la voluntad es la costumbre de hacer lo que debo. Y entonces es un salto de calidad. Entonces, cuando tienes voluntad, llegas a donde quieras, los sueños se hacen realidad. Si tienes voluntad, estás como los enanos que te crees que son gigantes y puedes con todo. Y la voluntad vale para arreglar mi matrimonio, aprobar las asignaturas, corregir mi carácter, mejorar en lo concreto. Entonces, la voluntad es probablemente la pieza más importante del patrimonio psicológico, más que la inteligencia. Bien, luego, en este recorrido, pues a ver dónde uno está. Es interesante, 81 años, lleno de vida, con fuerza, con alegría, con energía. En la residencia donde él está, pues se ha convertido en el terapeuta de la residencia, incluida la directora que debe estar por aquí, y él es el que pone orden, ¿no es cierto? De hecho, la psicoterapia es eso, vas al sótano de la personalidad de alguien y le dices, mira, te aconsejo, te sugiero que luches por corregir esta parte de tu comportamiento, ¿no? Saber dónde uno está. Hay una anécdota que tengo ya anotada en el Stendhal, en su libro La Cartuja de Parma. Hay un personaje que se llama Fabricio del Dongo que no se enteró dónde estaba. O sea, dijo, estoy en una batalla, pero no sabe ni dónde era la batalla ni qué. Entonces, to find yourself, encontrarse en sí mismo, ¿no? To be aware of my special situation in the life. O sea, de ser consciente, a esta altura de mi vida, ¿qué estoy haciendo yo con ella? Y además de tener perspectiva. En Goya, que fue un pintor de corte, en Goya es el gran pintor del siglo XVIII, en los fusilamientos de 2 de mayo, si nos acercamos, este es un cuadro importante, pero si nos acercamos mucho al cuadro, los chafarrinones de la pintura no nos dejan ver la tela. Hay que tomar una distancia en el museo. El Museo del Prado tiene un tratamiento muy bueno del espacio. Esto tenemos que hacer con nosotros. Vernos ni demasiado cerca ni demasiado lejos. ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo trabajo? Entonces, a cierta altura de la vida, los que estamos aquí ya somos mayores, hacemos arqueo de caja, balance existencial, suma y compendio de mi vida. Y salen los 4 grandes temas. Amor,
la vida afectiva y el nada. La primera epidemia en Occidente ya no es la depresión, el estrés, la crisis de pánico. La primera epidemia es el divorcio. One couple after another broken. Aquí, allí, en la esquina. Trabajo, nos pasamos la vida trabajando. Hay una enfermedad nueva que no existía hace 30 años, que es el workaholic. En Madrid le llamamos professionalitis. Un señor que trabaja 16 horas al día no tiene tiempo más que para trabajar. La cultura, amor, trabajo, la cultura, la estética de la inteligencia, un saber de 5 estrellas. Qué raro es encontrar hoy gente culta. Porque para tener cultura hay que apagar el móvil, la televisión, las redes sociales, Instagram. Y el que hace eso, son pocos, es un aristócrata que se acerca a la cultura. La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y esto cuando yo le recomendaba, por ejemplo, a él unos cuantos libros, sumérgete en libros interesantes. Hay que pensar que la cantidad de cosas que a medida que uno sabe más, la ignorancia, lo que decían los clásicos en Grecia, ¿no? Solo sé que no hace nada. Nota a pie de página. La cultura europea tiene tres raíces, nace en 3 colinas. La primera colina donde nace Europa es en la Acrópolis griega, en Atenas. Y ahí nace el pensamiento. Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina donde nace Europa es en Roma. Y ahí nace el derecho, la filosofía. Y la tercera es el Gólgota, en Jerusalén, y nace el cristianismo. Europa es griega, romana y cristiana. Bien, voy a terminar. Hay 2 inteligencias que tiene muy desarrolladas el autor del libro. Y yo el libro creo que hay que leerlo yo recomiendo que sea con un bolígrafo porque son muchas observaciones, muchos aspectos, matices, vertientes que te invitan a colarte por aquí y por allí, ¿no? Y hay 2 inteligencias que yo creo que tú tienes bastante desarrolladas. Una definición de inteligencia rápida. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia, según el modelo del ordenador, diría que es la capacidad para recibir información remota e información reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Entonces, y 2 inteligencias que yo creo que él tiene, que son la inteligencia emocional. Goleman hizo fortuna con este concepto que es aquella modalidad que mezcla con arte y oficio los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales, formando un todo. Hoy detectamos mucho esto. Yo acabo de dar un curso en México, en el Teatro Palco, hace poco, con 1.500 personas, sobre inteligencia emocional. Mi hija Marian, Rojas de Tapé, mi hija Isabel y yo hemos dado un curso el día 20 del mes pasado, sábado, de 4 horas y media en el Teatro Príncipe Pío, sobre esto. Cómo te enamoras, cómo te mantienes enamorado, cómo perdonas a tu marido, cómo perdonas a tu mujer, cómo empiezas de nuevo. La inteligencia emocional ante la epidemia monumental, extraordinaria, de crisis de pareja. Y luego, la segunda inteligencia que tú tienes muy desarrollada, la primera pues tiene el lenguaje verbal, el no verbal, el lenguaje subliminal. Y la segunda es la inteligencia auxiliar, que no sé si ustedes han oído hablar de ella. Es una modalidad nueva que tiene muchas paternidades, así como la primera es Goleman, que es aquellos instrumentos que elevan la inteligencia que uno tiene a un nivel muy alto. Y son todas adquiridas, no son genéticas. Y son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación, la capacidad de observación y la capacidad de tomar nota. Por ejemplo, refiriéndome a esta última, asisto hace poco a una fiesta en la Sinagoga de Madrid, está en el casco antiguo, y me sorprende que el rabino dice: voy a decirles hoy unas cuantas citas de libros clásicos del mundo hebreo. Evidentemente, yo tengo la costumbre de apuntar las cosas. El que no apunta las cosas, salvo que tenga una memoria extraordinaria, las cosas se diluyen por el bombardeo permanente de información que tenemos. Estábamos desayunando esta mañana con la muerte del presidente de Irán, un país que junto con China y con Rusia están contra Occidente de una forma notarial, ¿no? Bueno, el bombardeo. Entonces tomaron y asisto a este evento y dice el rabino, saco yo mi blog y empiezo a apuntar. El Talmud, libro del siglo XII, de tradiciones orales, dice: el hombre fuerte
es el que gobierna sus pasiones. Yo iba apuntando. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Entonces, digo, esto me lo aprendo yo en una semana. Estoy apuntando. Entonces, Manolo apunta las cosas, toma nota, lleva una libreta. Es decir, y la inteligencia, ¿cuánta gente digo yo que dice? Yo es que no tengo memoria. No, la memoria es un músculo, la memoria se trabaja. La memoria no cae por arte de magia dentro de nosotros. Bien, voy a terminar con Rafael Alberti. Que no nos equivoquemos en las expectativas de nuestra vida. Dice Alberti en un poema muy bonito: se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el cielo era tierra, que la noche y la mañana. Se equivocaba. Tener claras las ideas, dónde estoy, a dónde voy, tener objetivos medibles, no le pidamos al mundo lo que nos pueda. Porque la felicidad absoluta no existe. Existe una felicidad razonable. O sea, la felicidad absoluta se da en el otro barrio. En este, la felicidad tiene que ver mucho con estas dos cosas que yo he apuntado. Tener una personalidad equilibrada, bien conjugada, donde hay, digamos, una buena composición de los distintos componentes que se hospedan dentro de ella, personalidad, y tener un programa de vida personal en donde saltan, suben, bajan estos 4 grandes temas que yo he apuntado. Dice en Rafael Alberti a la pintura: todos los litorales amarrados del mundo pedimos que nos lleves en el surco profundo de tu nave a la mar, rotas nuestras cadenas. Muchas gracias. Ahí está, ya está. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir. Gracias por compartir este momento que para mí es un sueño. Yo nunca pensé tener la oportunidad de estar aquí al lado de las personas que tengo tan cerca. Y quisiera empezar diciendo, lo primero, que todo eso que ha dicho el doctor Rojas de mí es muy respetable y él es una autoridad, pero yo creo que está exagerando bastante. Yo lo que sí he sido en la vida ha sido el más torpe. He sido la persona a la que más suspensos le han dado, la persona que más trabajo le ha costado llegar, pero está claro que lo que siempre había era un objetivo. Y hoy os quiero contar cuál ha sido el objetivo mío durante los últimos 16 años. Y en ese sentido, cuando yo estaba preparando esta presentación, yo me hice 3 preguntas. Y es decir, bueno, lo primero que le va a interesar a la gente es hacia dónde yo me planteé ir. Segundo, ¿qué me he encontrado en ese camino? Y tercero, ¿cuál es el futuro que tenemos delante para poner un título tan ambicioso como el que se ha puesto en el libro? Que, por cierto, tanto la carátula como lo de la contraportada y la portadilla son cuadros de Lita que fueron produciéndose a medida que fue avanzando su enfermedad. Es importante que en este esquema yo os explique una serie de ideas. La primera es que yo no soy médico, yo no soy en absoluto una persona que conozca los procesos neuronales, y lo que para mí ha sido importante es recoger el impacto de la enfermedad o del estado emocional en la familia, en las personas que están cerca. Y eso es lo que he tratado de hacer cuando he resumido este libro. El objetivo primordial que yo me impuse fue tratar de que otras personas que estaban en ese momento sufriendo algo terrible, que es el comienzo del silencio. O sea, cuando uno empieza a vivir en esta situación, lo primero que se va encontrando es que cada día hay más silencio en la vida. La otra persona no contesta las preguntas, no tiene ningún interés en mantener una comunicación y se produce lo que yo llamo el muro de angustia.
y ese muro de angustia es soledad. Entonces, yo quisiera empezar, ya llevo un ratito hablando, diciéndoos que lo primero que quiero es que Daniel nos lea dónde estamos ahora, porque muchas de las personas que estáis aquí sois los ángeles que yo llamo ángeles transversales que nos están acompañando, pero quiero que todos sepamos y estemos conscientes de dónde estamos. Entonces, Daniel, que lo he traído de lector, porque hay veces que yo me rompo en las lecturas, pues va a empezar leyéndoos una poesía de Mario Benedetti que se llama Solo nos llegó la tarde. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar, y sí, se agiganta. Viejo es el sol, y nos calienta. Vieja es la luna, y nos alumbra. Vieja es la tierra, y nos da vida. Viejo es el amor, y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Después de ver que solo nos llegó la tarde, yo también quiero, como decía antes el doctor, el que nosotros tenemos una situación en la que la mayoría pensamos que vamos a estar aquí indefinidamente o un rato bastante largo. Y entonces a mí me gusta que Daniel lea ahora una carta que para mí fue muy importante al comienzo de la enfermedad, que es una carta que yo llamo la carta australiana, y que es una carta de una joven australiana de 24 años que sabe que tiene un mes de vida. Un pequeño consejo de vida. Quizá hayas hablado alguna vez con tus amigos o familiares sobre aquello que harías si supieses que te vas a morir, que tu tiempo se agota. La realidad, por supuesto, es muy distinta. Nadie puede ponerse en la piel de alguien que recibe esta noticia. Nadie puede saber cómo reaccionaría si un médico te confirmase que el final está cerca. Es extraño aceptar que mueres a los 26 años. Siempre me imaginé envejeciendo, arrugada y gris, probablemente por la hermosa familia con muchos hijos que planeé construir con el amor de mi vida. Lo deseo tanto que me duele. Ahora tengo 27. No quiero irme. Amo mi vida. Estoy feliz gracias a mis seres queridos. Pero esto está fuera de control. Es posible que no te hayas quedado atrapado en un atasco, que hayas dormido mal porque tus hermosos bebés te mantuvieron despierto, que tu peluquero te haya cortado el cabello demasiado corto. Tus uñas nuevas pueden tener astillas. Tus tetas son demasiado pequeñas o quizá tienes celulitis en el culo y tu barriga se tambalea. Deja de ir toda esa mierda. Te juro que no pensarás en esas cosas cuando te llegue tu hora. Todo es tan insignificante cuando miras a tu vida como un todo. Trabaja duro para encontrar tu felicidad mental, emocional y espiritual. Y de esa forma es posible que te des cuenta de lo insignificante y relevante que es tener este estúpido y perfecto cuerpo para las redes sociales. Elimina lo que te haga sentir mal. Sé despiadado por tu propio bienestar. Ganas más felicidad haciendo cosas por otros que haciéndolas por ti mismo. Valora el tiempo de otras personas. No los tengas esperando. Porque eres horrible con la puntualidad. Usa tu dinero en experiencias. O al menos no te las pierdas porque lo gastas en basura material. Intenta simplemente disfrutar. Vivir los momentos en el lugar de capturarlos con tu móvil. Escucha música. Abraza a tu perro. ¿Cuánto voy a extrañar yo eso? No te sientas presionado a hacer lo que otras personas podrían creer que es una vida satisfactoria. Quizá deseas una vida mediocre y eso está genial. Di a tus seres queridos que los amas cada vez que los ves y ámalos con todo lo que tienes. Recuerda que si algo te hace sentir mal, tienes el poder de cambiarlo. En el trabajo, en el amor o en donde sea. Ten agallas para cambiar.
No sabes cuánto tiempo te queda y no lo desperdicies siendo infeliz. Y la última cosa, si puedes, comienza por donar sangre regularmente. La donación de sangre me ayudó a mantenerme con vida un año más. Un año que estaré eternamente agradecida de haber pasado con mi familia, mis amigos y mi perro. Un año en el que viví algunos de los momentos más felices de mi vida. Esos son los dos puntos de partida. El solo Enrico la tarde y la carta de esta chica australiana. Y cuando empieza lo que yo llamo la navegación, yo tengo esos dos referentes. Uno que me dice que el tiempo es un presente eterno, el tiempo circular de Borges. Pero también empiezo a observar que no hay un problema que tengamos que resolver, que tenemos que empezar a pensar en cambiar la mente, no los objetos. Y entonces hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención al principio del proceso, y es que un día nosotros teníamos una relación con la periodista Pilar Cernuda y un día recibo una llamada de ella y me dice: tengo una caja que creo que es vuestra, que nos habíamos dejado en el piso que ella ocupaba, que había sido nuestro. En esa caja estaban todas las cartas de novios de Lita y mía. Entonces yo fui, recogí la caja, llegué a casa encantado y le dije: oye, cuando vuelva de la oficina nos sentamos y hablamos y lo revivimos. Fui a la oficina y cuando yo volví a casa le pregunté por las cartas y ella me dijo que las había quemado. Para ella esas cartas eran el pasado y fue la primera lección de futuro y esperanza que me dio. Entonces, a partir de ahí yo me di cuenta que estamos ante una realidad que es un sueño compartido. La realidad que pensamos que existe realmente no es así. En primer lugar, el Alzheimer, por lo menos en la situación de conocimiento que tenemos ahora las personas que hemos estado en ese proceso, es una ecuación que no se puede resolver porque no está planteada. O sea, yo cuando mi hijo el mayor, que es matemático, analista, que para cada problema tiene que encontrar una solución, yo me senté con él y le dije: no hay solución porque no hay problema. Nosotros lo que tenemos es un estado con el que tenemos que convivir. Entonces, como dice Bauman, tenemos ante nosotros una realidad líquida y cambiante. Y eso es lo que se vive cuando tenemos que manejar una situación como la que nosotros hemos encontrado. El comienzo siempre es complicado porque siempre tratamos de buscar a alguien que nos ayude y nos ponemos una serie de condicionantes que nadie nos ha dicho que nos los autoimpongamos, pero que son así. Uno de ellos es que el enfermo nunca puede ir a una residencia. El segundo es que las personas que nos pueden ayudar son las más próximas familiarmente. Y damos por hecho de que no existe más que nuestra familia, que nosotros vamos a ser capaces mejor que nadie en cuidar a la otra persona y que además tenemos todas las soluciones para todos los problemas. Los que hemos vivido en el mar, y aquí hay testigos de lo que estoy diciendo, y que hemos paleado carbón en un tragaminas que luego se perdió porque nos entró el agua por la chimenea y nos fuimos a la deriva desde Gibraltar y aparecimos en Almería. Lo que hemos cruzado el Atlántico en el querido Galicia con la única ayuda de un compás donde mirábamos las estrellas y adivinábamos dónde podíamos estar,
creíamos que sabíamos todo y que teníamos todas las soluciones de fortuna que eran necesarias en cada uno de esos momentos. Pero el nuevo entorno que aparece ante nosotros es un proceso de pérdida, silencio y soledad. La realidad y la presencia son distintas de las que pensamos. Y a mí aquí me gustaría citar una serie de cosas que yo he ido aprendiendo en este camino, y el primero de ellos tiene que ver con lo que son deterioros neuronales. Entonces, la primera anécdota es el caso de los ciegos a los que se les hace tocar un elefante y que cuando se les pregunta qué tienen delante no pueden definir qué es un elefante porque no han conocido y no saben nunca cómo es un elefante. Entonces, ahí hay una visión parcial de la realidad. El elefante está ahí, pero las personas no lo pueden percibir. El segundo caso es un cuento de Borges. A mí Borges me gusta mucho porque es un hombre que tiene como una especie de intuición del futuro muy notable. Y entonces tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso y que tiene que ver con los deterioros neuronales. En Funes el Memorioso, Borges describe una persona que está en el campo, en la pampa, se cae de su caballo y cuando se recupera tiene la memoria perfecta. Se acuerda de todo lo que ha visto desde que ha nacido. Entonces, lo que podemos pensar que es ideal, a ese Funes el Memorioso le lleva a ir al médico y pedir que inmediatamente le aplique la eutanasia. Es incapaz de vivir con una memoria perfecta, porque la memoria perfecta hace que para cada acción vital haya que ir al punto de partida y volver a repetir lo que ha hecho con anterioridad. Entonces es otra circunstancia en la cual una creencia que tenemos, que es la memoria perfecta y que incluye muchos de los tratamientos que en este momento se están aplicando, directrices, etcétera, pues parece ser que tiene sus puntos de vista. También me gusta citar el caso de los dos perros, uno joven y otro viejo, que el joven le dice al viejo: voy a ir a aquella casa y luego te cuento lo que me encuentro. El perro se va a la casa, vuelve aterrorizado y dice: ni se te ocurra ir porque hay 80.000 perros que te ladran, te muerden, te atacan y entonces no vayas. Entonces el perro mayor, cuando ya se ha acabado la conversación, se acerca a la casa, entra callando, mira, vuelve y le dice al joven: se te olvidó leer lo que ponía en la puerta. En la puerta pone Casa de los Espejos. Y por último, y es un caso también que a mí me gusta citarlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando, es una universidad americana, como todas tiene una clínica importante y con muchísima información. En un momento dado hicieron un experimento sobre la percepción de la realidad y fue enviar a 5 neurólogos de fama una carta en la que decía: tenemos un enfermo que tiene los siguientes síntomas: llora permanentemente, no come, no tiene control de esfínteres, no se pone de pie, no puede hablar, y entonces nos gustaría si ustedes nos pueden indicar qué tipos de enfermedades o de deterioros podía tener este enfermo. Y entonces los 5 neurólogos, como un solo hombre, contestan que tiene o una demencia senil o un deterioro de Alzheimer, y la universidad les contesta inmediatamente: nos ha sorprendido que ninguno de ustedes 5 haya preguntado la edad del paciente. Tiene 4 meses. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues que la realidad es un entorno fragmentado y confuso en nuestro mar particular y que cuando uno piensa en Alzheimer, nadie tiene la solución. Y en ese sentido, yo quiero ahora contar una serie de anécdotas o de hechos que ocurren cuando ya estamos llegando al final de la enfermedad. Entonces, después de haber recorrido el camino de estos años,
yo tuve la suerte, primero, de encontrar a Enrique, que al final del camino se puso al frente de mi navegación y consiguió que fuera capaz el que yo pasase de lo que entonces era un duelo a la esperanza. Y en ese proceso fueron ocurriendo una serie de hechos que para mí son muy interesantes y sobre todo muy importantes. Porque como he dicho, no somos la memoria que tenemos, somos la memoria que construimos. Y entonces ahora a mí me gustaría que Daniel nos lea la página 158-159, lo que Lita me envió después de marcharse. Os habéis quedado un poco sorprendidos, porque Lita siguió hablando conmigo después de irse. Y eso que a la gente le parece muy extraño, os voy a decir cómo ocurrió. En la tormenta perfecta, que fue, primero vendí la casa, aparecieron esas cosas tan tremendas que es ver que cuando uno fallece todo lo demás se queda, y a mí me tocó empaquetar la serie de cosas que había sido nuestra vida de 38 años. Y entre las cosas que encontré unas agendas y encontré este anillo que yo llevaba buscando hacía no sé tiempo, pero que no sabía dónde lo había puesto. Entonces, en ese diario, lo primero que leo es lo que va ahora a leer Daniel, que está escrito de puño y letra por Lita en el año 2006, al comienzo de la enfermedad. Esquela, no vayas a mi tumba y llores, pues no estoy ahí. Yo no duermo, soy 1.000.000 de vientos que soplan, el brillo de un diamante en la nieve, la luz, silencio dedicado del amanecer. Soy un ave rápida en pleno vuelo. No vayas a mi tumba y llores, yo no estoy ahí, yo no morí. Al alma le gustan las cosas bellas y profundas, el sol sobre el grano maduro, la suave lluvia del verano. Hay momentos en los que la vida separa a determinadas personas solo para que entiendan lo importante que son la una para la otra. No quiero volver a conversar con mis propias tinieblas. El camino es más importante que aquello que te llevó a caminar. Debo aceptar las bendiciones de hoy para crear lo que tengo. Si lo hago con desapego y sin culpa, mañana recibiré más. El universo siempre conspira a favor de los soñadores. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre porque la tierra está viva y tiene alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja a nuestro favor. El cariño no dura siempre, es una bendición encontrarlo durante algún tiempo, pero algún día se acabará. Así pues, has de estar siempre preparado para despedirte en cualquier momento. Lo que me interesa de la vida es la curiosidad, los desafíos, el buen combate con sus victorias y sus derrotas. Una vez que uno lee ese mensaje, pues es importante el tenerlo en cuenta, porque además las personas, la mayoría habéis conocido a Lita cuando todavía ella vivía, y entonces era un carácter muy, muy interesante, un artista, pero que ella tenía siempre presente qué es lo que había que hacer. Y en ese sentido, yo no quiero que por ningún momento quede fuera lo importante que ha sido en el proceso el tener presente lo que llamemos el segmento espiritual del tema. Yo en el libro he llamado ángeles transversales a todas aquellas personas que nos han ayudado a llegar al final y que nos siguen ayudando en la nueva navegación. Porque normalmente las personas que ignoramos son las que están salvando el mundo. Esas personas que creemos que no existen
se merecen, como decíamos esta mañana, un libro de aclamaciones, no un libro de reclamaciones. Entonces, el efecto que puede haber, el que esas personas se sientan presentes en nuestras vidas, es tremendamente importante. Y para ello hay que ejercer un elemento que para mí ha sido fundamental y que yo defino como el casco de nuestra embarcación, que ha sido cómo la Fundación Laguna Vía Norte ha manejado el asunto. Pues ha manejado la enfermedad y cómo ha sido parte de nuestra familia durante todos estos largos años. Y ha sido ejerciendo la compasión, ejerciendo una entrega absoluta en la persona, en la familia. Tanto es así que Lita un día, al final casi de la enfermedad, cuando llegábamos a Laguna de haber salido por la calle, me dijo: qué bien, ya estamos en casa otra vez. Eso es muy importante porque da idea de cómo ella se sentía cuando llegaba a la residencia. Y entonces yo lo que quisiera, antes que ya terminar, porque me parece que nos estamos extendiendo mucho, es leeros un tema que para mí fue importante también en el aspecto emocional, que si soy capaz lo voy a leer yo. Pero es que el otro día hice un ridículo bastante espantoso y hoy por eso está aquí Daniel ayudándome. Y entonces, entre las cosas que hablábamos, Lita me escribió un día una nota en la que me decía: léelo y luego me dices qué te parece. Y entonces la nota decía: pedí a Dios fuerza para ayudar a todos los que la necesitan. Y Dios me envió dificultades que me hicieron mejor. Pedí a Dios sabiduría para elegir las soluciones adecuadas. Y Dios me dio problemas para resolver que me hicieron más capaz. Pedí a Dios coraje para no desfallecer. Y Dios me dio peligros para endurecerme que me hicieron más capaz. Pedí a Dios amor y Dios me dio personas para ayudar. Todas mis oraciones fueron respondidas. Entonces quiero terminar haciéndoos una pregunta, y es: ¿cuántos libros quedan para que podamos seguir? ¿Cuántos libros quedan por escribir para que podamos seguir ayudando a otras personas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manolo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. No, yo todavía quería comentar, como ya he leído el libro que me diste hace tiempo. Sí, pero como ya me he leído el libro que me llama Manolo hace unos días, y coincido con él en una cosa que ha dicho, que es un buen manual para la gente que le puede pasar lo mismo. Está muy bien, enhorabuena por el libro y nada más, que quería comentar eso. Ángel, como eres amigo no te tengo que contestar. O sea, porque son muchos años de COI, de palear carbón y de estar en la marina, aparte de otras muchas cosas. Entonces, gracias por tu comentario. Yo te quería hacer una pregunta, Manolo. ¿Se oye bien? ¿Qué ha significado este libro para ti? ¿Qué importancia ha tenido? Bueno, para mí ha sido, primero, yo cuando el primer día que hablamos y que yo te expliqué que yo tenía un cuaderno de bitácora y tú me dijiste: tú tienes ahora un objetivo y es comunicar a la gente que pueda necesitar todo esto, yo me quedé completamente, dije que, bueno, que ni por asomo. Yo lo más que había escrito eran planes estratégicos, ofertas de todo tipo, clase y color, negociaciones,
de vez en cuando un plan estratégico a 20 años que nunca se cumplía, etc. Pero claro, escribir un libro serio sobre un tema que desconocía en absoluto, me parecían muchas cosas. Primero, una osadía. Segundo, que era engañar al personal. Y tercero, que yo era incapaz de hacerlo. Entonces, este señor, por eso está donde está y es quien es, me dijo, no, esto hay que tomárselo en serio y entonces tienes que empezar mañana. Y me dio una libretita en la que me puso una serie de objetivos que a mí en aquel momento me parecieron interesantes, pero muy distantes porque eran cosas que yo no había hecho en la vida. O sea, a mí siempre había tenido un objetivo que era muy de suma cero. Esto es lo que vendemos, esto es lo que nos compran, este es el resultado, esto es lo que ganamos, esto es lo que perdemos, estos son los que van a la calle y estos son los que nos quedamos. Pues como yo tenía siempre la suerte de estar entre los que tenían que quedarse, cosa que a veces era peor que los que se tenían que ir, pues cuando me dijo eso yo pensé que era imposible. Y lo más curioso es que yo, para quitarme, como dicen los castizos, el muerto de encima, le dije, Enrique, perfecto, yo te voy a mandar unas 3 o 4 páginas, yo pensé para mí, para que veas que soy incapaz de hacer lo que me pides, con lo cual yo pensé que el tema se iba a acabar ahí. Y el problema fue cuando yo le mando las 3 o 4 páginas y me contesta inmediatamente, tienes 1 año para terminarlo. Claro, yo en aquel momento dije, bueno, me ha hecho 1 año como podía haber dicho que 17, porque yo seguía pensando que era imposible. Pero como uno ha sido muy disciplinado, como buen niño de posguerra, porque los niños de posguerra no podíamos cuestionar nada si nos seguíamos las instrucciones, yo me puse a ejecutar las instrucciones y iba rigurosamente cumpliendo cada una de las etapas que él me iba marcando. Por eso digo que ha sido realmente el patrón, el faro y la guía de este trabajo. Porque él no solo ha llevado el barco, sino que ha sido el patrón y al mismo tiempo el faro que decía dónde había que ir. Y entonces, esto que hay aquí, para mí, es absolutamente excepcional. Es más, yo lo leo y me sorprendo de lo bien que lo ha hecho el autor, porque soy incapaz de reconocer que yo haya sido capaz de poner tal número de frases con verbo, sujeto y predicado, cosa que ahora es más complicado, juntas. Entonces, eso ha sido para mí este libro, Volver a la vida, porque cuando Lita se fue, y nos pasa a todas las personas que tenemos un duelo, y lo conozco porque, como decíamos antes, estamos en un, ¿cómo se llama ahora?, centro de convivencia, donde las personas que estamos ahí, todos tenemos nuestra mochila, pues empezamos a andar y lo que me he dado cuenta es que a mí me ha servido para crear capital social. Y capital social es apoyo, comunicación y capacidad de ayudar a los demás. Eso es lo que para mí ha sido este libro y por lo que te quiero dar las gracias a ti y a todas las personas que, como yo digo, lo han hecho posible, pero no sé, ya no soy capaz de decir más cosas. Manolo, una última pregunta. Si te dijera una persona que acaba de enterarse que en su familia tiene un enfermo de Alzheimer, ¿qué consejos en 2 minutos le podrías dar? Bueno, yo en primer lugar creo que decir que yo puedo dar consejos es tremendamente osado. O sea, yo no puedo dar consejos, yo no soy un especialista, yo no soy una persona que conoce los procesos. Para mí, los procesos neuronales, cómo funciona la mente, es una auténtica ecuación sin respuesta. O sea, yo cito en el libro el último descubrimiento de las neuronas concepto, que a mí me tiene totalmente idolatrado, porque es que nosotros pensamos siempre que nuestros cerebros son una especie de discos duros donde metemos la información y luego la volvemos a encontrar. Y cada día me estoy dando más cuenta
que no funciona así nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro tiene una cosa que llamamos alma y que llamamos trascendencia. Y por eso yo cito que aquí otra de las personas que ha sido bastante instrumental en este tema han sido aquellas que me han ayudado a pasar de la inmanencia a la trascendencia, o sea, de reconocer que un enfermo no es una persona a la que haya que ayudar a recuperar como cantaba, no sé, como le pasaba a Lita, los corridos mexicanos que los cantaba en la residencia tan contenta, ni que haya que enseñarle a hacer pulseritas, ni ellos lo que necesitan, y sería mi único consejo, es sentirse queridos y acompañados, pero no solo a través de la comunicación verbal. La comunicación verbal es mínima para esos enfermos. Esos enfermos ya no escuchan, no tienen capacidad de atención, por lo menos es mi experiencia, y muchas veces es mucho más importante tocar una mano, hacer una sonrisa o una mirada. Y quiero ya con esto terminar. 2 semanas antes de morirse, mi esposa, no sé si os lo he contado ya, cuando me dijo que yo era un traidor, bajamos de la planta en la que estaba en la residencia a la cafetería, donde yo había colocado una mesa para que vinieran los otros familiares a hablar, y esa mesa decía "se da palique", porque era una forma de abrir un poco aquello a la sonrisa. Y según íbamos bajando, ella me dice: "eres un traidor", 2 semanas antes de morir. Llevaba meses sin hablar, meses sin comunicarse y meses completamente fuera de la realidad. Y cuando yo la veo que me dice "tú eres un traidor", yo inmediatamente me quedo sorprendido y le digo "¿por qué me dices eso?", pensando que estaba hablando con una persona con la que me estaba comunicando. Y me dice "tú ya lo sabes", con este tono de voz y esta respuesta. Entonces bajamos en el ascensor y cuando estamos entrando en la cafetería se vuelve y me dice "no te preocupes, si es una broma, hombre". Entonces mi único consejo es que la persona está ahí, va a estar hasta el final, y que lo único que busca es no sentirse sola, sino sentirse acompañada y querida. Pues Manolo, muchas gracias por tu testimonio, por el esfuerzo de escribir este libro. También al doctor Rojas por empujarle y acompañarle en este reto. Agradecerle a todos ustedes la asistencia. Manolo va a estar aquí firmando libros. El que lo quiera adquirir aquí en el hall de entrada lo puede hacer. Y tanto Manolo como Daniel nos invitan a una copa de vino español aquí en la sala de al lado, ¿verdad? Aquí, en el hall, está un poquito más para allá. Y si les parece, le agradecemos a Manolo su libro, su esfuerzo, su experiencia con un aplauso.